Y cuando se plantean este tipo de situaciones generan mucha preocupación en la sociedad y es por eso que para despejar dudas estamos ya con el doctor Hugo Pizzi. ¿Cómo le va, doctor? Muy Bienvenido. Muy bien, el Muchas placer gracias de estar por con venir. ustedes. Bueno, en principio para analizar un poco este caso, decían que el hombre no estaba vacunado, quien se contagia. ¿La vacunación se tiene que dar solo una vez? Porque hay bastante dudas con esto. No, la vacunación tiene un rango que va desde los 9 meses hasta los 60 años. Se da una sola vez en la vida, pero siempre estamos con lo mismo, porque este caso argentino es algo de la crónica anunciada. Nosotros en agosto estábamos advirtiendo, y los brasileños del Instituto Osvaldo Cruz, que están en contacto con nuestra universidad, nos comentaban la cantidad de mortandad de simios, de monos, en todo alrededor de San Pablo, de Río de Janeiro y demás. Y todos esos monos, pero eran cientos de monos, tenían fiebre amarilla. Entonces, lógicamente se sabía que ya venía esta epidemia. En Río acaban de morir, en el último conteo que se hizo, 120 personas por fiebre amarilla. Entonces, estas son casos que hay que tenerlos en cuenta, que hay que ser muy responsables. Yo acá, inclusive ante este tipo de eventualidades, siempre invito a dejar de lado la indolencia, porque si ustedes saben de que Brasil en determinadas zonas tiene problemas de dengue, chikungunya, tiene problemas de mallar o tiene problemas de fiebre amarilla y tiene problemas de Zika, o sea, ¿no sería más criterioso buscar otro destino, algo que sea menos peligroso? Porque inclusive si usted me dijera, bueno, vamos todos preparados con todas las normativas de precaución, con todas las normativas de profilaxis, estaríamos de acuerdo, pero hay un montón de gente que viaja sin ningún tipo de precaución, ni vacuna, ni lo tiene en cuenta cómo debe cuidarse en el momento que está ahí. La fiebre amarilla es un caso muy importante. Inclusive nosotros en Argentina tenemos una historia del año 1871, en la presidencia de Sarmiento, que murieron más de 20.000 personas cuando volvían, y la trajeron todos los que venían de la guerra de la Triple Alianza. Entonces Buenos Aires estaba lleno de cadáveres y era una situación terrible porque habían entrado todos esos cadáveres en putrefacción y no podían entrar en el cementerio de la Recoleta. De ahí que Sarmiento le pide a su ministro Avellaneda que busque y haga un nuevo cementerio. Por eso se encontraron 80 hectáreas detrás de la Chacrita de los jesuitas. De ahí viene el cementerio de la Chacarita, el cementerio más grande en extensión del mundo. Todo para enterrar a esos. Doctor, muchísima gente es la que hizo filas para vacunarse, que se ha ido a Brasil y a algunas zonas de riesgo. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Solamente para generar prevención, ¿no es cierto? Y no miedo. Bueno, es una patología tropical, ¿no? Que empieza con la picadura del mosquito que inocula el virus, es un virus transmitido por artrópodos, y empiezan con cuadros febriles, decaimiento, astenia y demás. Y como agrede siempre el hígado, entonces da un tinte ictérico, un tinte amarillo. De ahí viene el nombre de fiebre amarilla, o sea, se le distingue fiebre amarilla de la época de los descubridores. Pero lo importante es que hay que ser muy cuidadosos con todas estas cosas porque son riesgos. Estamos en un país que se ha tropicalizado. Entonces todas las enfermedades del trópico, todas las enfermedades de este tipo están viniendo. Entonces hay que ser muy cuidadosos a dónde uno viaja y si viaja con qué precauciones, porque uno si realmente viaja y se cuida puede evitarlo. Lo que pasa es que no todos son cuidadosos con su cuerpo, con su familia y demás. ¿Y cómo se produce el contagio de la Picadura, enfermedad? nada más que picadura. O sea, el mismo riesgo, por eso le investigaron a este caso de Buenos Aires, el mismo riesgo que puede ser con el dengue, con el Zika y demás, el mismo mosquito. O sea que fíjese usted que el mismo mosquito, el atigrado, el Aedes aegypti, es el mismo que contamina contra 5 o 6 enfermedades. Y esas 5 o 6 enfermedades están en la zona esta de riesgo. O sea, pregunto, ¿no sería más, diríamos, precautorio viajar a lugares de que no existan tanto riesgo? O ponerse la vacuna con determinado tiempo, pero convengamos que si usted se pone la vacuna 10 días antes para que se pueda formar anticuerpos para poder protegerse, lo va a cubrir únicamente contra la fiebre amarilla, pero con las otras 4 enfermedades no se va a poder cubrir. ¿Por qué los mayores de 60 años no tienen que vacunarse? Son las dos extremidades de la vida, o sea, Sí. todo el sistema inmunológico de las dos extremidades siempre es más frágil, más lábil. Entonces este tipo de vacunas que se trabajan con virus evidentemente no son convenientes y pueden llegar a
a tener algún trastorno. Doctor, para finalizar, además de no ir al lugar de riesgo, ¿cuáles son las otras prevenciones que tenemos que Mire, tomar? o sea, cuando usted va a un lugar donde se sabe de que está en estas condiciones de este tipo de patología, usted tiene que mirar, observar con detenimiento cómo es la habitación donde está, mirar las cortinas, fijarse a dónde va a ir a caminar, y si va a ir a caminar se va a tener que poner repelentes siguiendo las normativas del fabricante. Si el fabricante le dice que usted lo tiene que poner cada 4 horas, lo tendrá que poner cada 4 horas. Si le dice cada 12 horas, lo tendrá que poner cada 12 horas. Pero la gente no es así, no es tan consecuente con este tipo de patologías. Entonces creen que este tipo de situación le pasa a los otros. A mí nunca me va a pasar. Y bueno, y ahí tenemos el problema, la gran decepción que tenemos, no únicamente con esto, ¿eh? Hay mucha gente que ha vuelto con otro tipo de patología, no con fiebre amarilla. Doctor Hugo Pizzi, muchísimas gracias. No, Muy es un claros placer, sus es un conceptos. placer.